Se decía que la Atlántida era un reino formado por 10 reinos. Durante siglos, la leyenda de la Atlántida ha cautivado a exploradores, arqueólogos y soñadores por igual. Una ciudad tecnológicamente avanzada, engullida por el mar, una civilización perdida en el tiempo. Pero, ¿y si la Atlántida no es solo un cuento para dormir? Los científicos dicen que un antiguo mapa encontrado en Roma finalmente revela la verdadera ubicación de la Atlántida. La Atlántida había sido fundada por los propios dioses, por Atlas y, antes de eso, por Poseidón. En el vídeo de hoy, desciframos el caso y exploramos todos los pequeños detalles sobre la ciudad perdida. Comencemos. ¿La leyenda de la Atlántida es un hecho o una ficción? Un viaje a través de aguas mitológicas. Número 1. La leyenda de la Atlántida, la metrópolis perdida engullida por el mar, ha cautivado a la humanidad durante milenios. Desde los diálogos filosóficos de Platón hasta innumerables interpretaciones ficticias, la leyenda ha trascendido el tiempo, despertando la imaginación de académicos, aventureros y soñadores por igual. Pero, ¿es la Atlántida simplemente un mito cautivador? ¿O existe una realidad concreta enterrada bajo capas de narraciones? Nuestra búsqueda de respuestas comienza en el mundo antiguo, específicamente en los escritos del filósofo griego Platón. En sus diálogos Taimeo y Critias, escritos alrededor del 360 a.C., Platón relata la historia de la Atlántida, un imperio marítimo tecnológicamente avanzado que se dice que existió aproximadamente 9000 años antes de su época. Esta poderosa civilización, según Platón, dominó los mares durante generaciones con tecnología avanzada y una arquitectura impresionante, incluidos anillos concéntricos de canales y muros que separaban las clases sociales. Poseían agua corriente caliente y fría, entendían la agricultura avanzada e incluso dominaban un misterioso oricalco, un metal aún más valioso que el oro. Sin embargo, desde el principio, el relato de Platón estuvo envuelto en ambigüedad. Presenta la historia como un relato de segunda mano transmitido por Solón, un estimado legislador ateniense que supuestamente lo escuchó de un sacerdote egipcio durante sus viajes. Esta superposición de fuentes pone en duda la veracidad de la historia. ¿Estaba Platón relatando un acontecimiento histórico auténtico transmitido de generación en generación? ¿O estaba empleando un relato ficticio para explorar ideales filosóficos y políticos? La ambigüedad que rodea a los escritos de Platón alimentó un debate de larga data. Algunos estudiosos interpretaron su obra de manera literal y se embarcaron en una búsqueda incesante de la ubicación física de la Atlántida. Se han propuesto ubicaciones desde las Islas Canarias hasta el Caribe e incluso la Antártida, basándose en interpretaciones vagas de las descripciones de Platón y similitudes culturales con civilizaciones antiguas. Otros lo vieron como una alegoría, una fábula de advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el colapso social. La vívida representación de Platón de un poderoso imperio que sucumbe a sus propias fallas morales, caracterizadas por la codicia y la expansión militarista, ofreció una lección atemporal que resonó en muchos filósofos. Esta interpretación sugería que la Atlántida no era un lugar específico, sino más bien una representación de cualquier civilización que pudiera caer víctima de las mismas trampas. Durante siglos, la cuestión de la existencia de la Atlántida fue motivo de reflexión filosófica. Sin embargo, con el auge de la exploración científica y los avances en cartografía durante el Renacimiento, la búsqueda de la Atlántida tomó un nuevo rumbo. Los exploradores, impulsados por un renovado interés en los textos clásicos y una sed de descubrimiento geográfico, comenzaron a recorrer el mundo en busca de cualquier rastro de la ciudad perdida. Este renovado entusiasmo por encontrar la Atlántida allanó el camino para la introducción de un elemento fascinante y a menudo controvertido en la saga en curso, los mapas antiguos. La aparición de estos intrigantes pergaminos, algunos de los cuales mostraban masas de tierra sospechosamente similares a las descripciones de la Atlántida, ofreció un punto de partida tangible para quienes estaban decididos a demostrar la veracidad de las leyendas. El mapa de Piri Reis, una carta náutica del siglo XVI, se convirtió en una de las piezas de prueba más debatidas. Las marcas en el mapa mostraban una masa de tierra que recordaba inquietantemente a las descripciones de Platón, en particular con detalles sobre continentes desconocidos. Sin embargo, persistían dudas sobre la autenticidad de los mapas y la precisión de su representación.
¿Podría tratarse de una representación genuina de una civilización perdida? ¿O se trataba de un error cartográfico o incluso de una invención creativa? El descubrimiento de otros mapas avivó aún más el fuego. Estos mapas a menudo contenían masas de tierra no identificadas en el Océano Atlántico, lo que aumentaba la especulación. Sin embargo, el análisis crítico de estos mapas reveló inconsistencias y una falta de contexto histórico verificable. Aunque ofrecieron una chispa de esperanza, no eran una prueba concluyente. Más allá de los mapas, han surgido otras teorías intrigantes. Algunos investigadores han buscado evidencia arqueológica de civilizaciones antiguas del Mediterráneo en busca de posibles vínculos con la Atlántida. La civilización minoica de la isla de Creta, por su avanzada cultura marítima y sus redes comerciales, llegó a su fin trágicamente en torno al año 1600 a.C., tras una erupción volcánica en la cercana isla de Tera. Este catastrófico acontecimiento desencadenó tsunamis que devastaron los asentamientos costeros del mar Egeo. Podría tratarse de un desastre natural que se transmitió de generación en generación y que acabó transformándose en la leyenda de la Atlántida. El surgimiento de un nuevo mapa hallado en Roma no hace más que echar más leña al fuego. Alguno de estos mapas nos mostrará finalmente el camino correcto que debemos seguir para finalmente revelar la ubicación de la Atlántida. La posibilidad es enorme. Pero antes de llegar a conclusiones apresuradas, primero debemos explorar todas las pruebas. Número 2. El mapa de Piri Reis traza un camino a través de la leyenda de la Atlántida, que cautivó al mundo durante mucho tiempo, existiendo principalmente en el ámbito de la filosofía y la narración imaginativa hasta la aparición del mapa de Piri Reis en 1929. Esta intrigante carta náutica, compilada en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, de repente ofreció una prueba clara para aquellos decididos a demostrar la existencia de la ciudad. El mapa en sí es una maravilla de la cartografía para su época, representa el Océano Atlántico, las costas occidentales de Europa y África, y las costas orientales de las Américas con un detalle extraordinario. Sin embargo, es una sección específica del mapa la que realmente desató la tormenta de especulaciones sobre la Atlántida. La parte inferior muestra una masa de tierra con una forma inusual, con ensenadas, ríos, y lo que parece ser una columna montañosa. Esta masa de tierra tiene un parecido asombroso con las descripciones de la Atlántida que se encuentran en los escritos de Platón. La noticia de la posible conexión de los mapas de Piri Reis con la Atlántida se difundió rápidamente. Los entusiastas destacaron el detalle del mapa y las propias anotaciones de Piri Reis, que mencionaba la incorporación de cartas y mapas más antiguos de varias fuentes, incluidos algunos de origen desconocido. ¿Podrían estas fuentes más antiguas haber representado una civilización perdida, engullida por el mar? ¿Una civilización que Piri Reis incorporó sin saberlo a su mapa? El entusiasmo en torno al mapa de Piri Reis era innegable, para muchos. Representó una validación largamente esperada de la leyenda de la Atlántida. Pero pronto surgió el escepticismo, alimentado por varias preguntas clave. En primer lugar, se debatió la autenticidad del mapa en sí. Aunque los registros históricos confirman la existencia de Piri Reis y sus logros cartográficos, algunos cuestionaron la versión específica del mapa que circulaba. ¿Se trataba de una creación genuina de Piri Reis o de una copia posterior con detalles potencialmente inexactos? La datación de la masa continental en sí misma planteó un desafío importante. Platón situó la Atlántida unos 9000 años antes de su tiempo, lo que situaría su existencia mucho antes de las capacidades de la cartografía del siglo XV. La exactitud de la masa continental representada también fue puesta a prueba. Los expertos señalaron que otras partes del mapa, en particular las de América, contenían imprecisiones. La misteriosa masa continental podría ser un error cartográfico, una representación malinterpretada de una masa continental conocida, o tal vez incluso un elemento puramente decorativo. A pesar de estos desafíos, el mapa de Piri Reis sigue siendo una pieza central de evidencia en el debate en curso sobre la Atlántida. Para algunos, representa una pista tentadora, un susurro del pasado que insinúa un mundo perdido; para otros, indica las limitaciones de la interpretación histórica y el potencial de malinterpretar los artefactos antiguos. De cualquier manera, el mapa de Piri Reis, junto con el que se encontró en Roma y muchos otros,
Sirve como un microcosmos de la lucha más amplia por reconciliar el mito con la realidad en la búsqueda de la Atlántida. Si bien ofrece una pieza fascinante del rompecabezas, su verdadero significado sigue siendo un misterio. El mapa puede que no pruebe definitivamente la existencia de la Atlántida, pero sin duda ha reavivado nuestra fascinación por la leyenda y continúa alimentando la búsqueda para descubrir la verdad oculta bajo las olas. El encanto de Tartessos, una Atlántida española. El mito de la Atlántida continúa tentando a académicos y aficionados a la historia por igual. Una teoría interesante propone un vínculo entre la Atlántida y Tartessos, una poderosa civilización de la Edad de Bronce que floreció en el sur de Iberia, la actual España y Portugal, entre los años 1800 a.C. y 1200 a.C. Si bien la teoría de Tartessos está geográficamente alejada de la imagen tradicional de una isla hundida en el Océano Atlántico, presenta una posibilidad fascinante que nos insta a reconsiderar la interpretación de los escritos de Platón y la naturaleza de la Atlántida misma. Los defensores de la conexión entre Tartessos y la Atlántida destacan varios paralelismos intrigantes. Platón, en sus diálogos Taimeo y Critias, describe la Atlántida como una civilización marítima tecnológicamente avanzada, con una estructura social compleja y una caída trágica. Sin lugar a dudas, Tartessos poseía impresionantes habilidades metalúrgicas, evidentes en su dominio del trabajo del bronce y la presencia de abundantes recursos de cobre y estaño en la región. Tartessos también participaba en extensas redes comerciales que se extendían a través del Mediterráneo hasta el Egeo y más allá. Esto coincide con la descripción que hace Platón de la Atlántida como una talasocracia, un imperio marítimo. Las inscripciones geográficas en los escritos de Platón están abiertas a la interpretación, y algunos estudiosos ven ecos de la península ibérica en su descripción de la Atlántida. Menciona una vasta llanura rodeada de montañas, características que podrían verse como una metáfora de la cuenca del río Guadalquivir, bordeada por las montañas de Sierra Morena en el sur de España. Además, la presencia de puertos naturales a lo largo de la costa ibérica podría corresponder a la descripción de Platón, de un puerto adornado con magníficas estructuras. Sin embargo, existen importantes desafíos con respecto a la teoría de la Atlántida de Tartessos. Un punto clave de controversia es la cronología. La ubicación que Platón da a la desaparición de la Atlántida es muy anterior a la evidencia arqueológica de Tartessos. Si bien algunos sostienen que hay un error en la cronología de Platón, otros sugieren que podría haber hecho referencia a un recuerdo cultural o a una historia metafórica en lugar de a un acontecimiento histórico específico. Otro obstáculo es la falta de un acontecimiento cataclísmico asociado con la decadencia de Tartessos. Platón describe la Atlántida tragada por el mar, un acontecimiento dramático que no se refleja en el registro arqueológico de Tartessos. La explicación más probable para la decadencia de Tartessos es una pérdida gradual de poder debido a factores, como los cambios ambientales, las luchas políticas internas o el ascenso de potencias rivales. Curiosamente, algunos estudiosos proponen una posición intermedia. Tal vez Tartessos no fuera la Atlántida en sí, sino más bien una poderosa civilización contemporánea que inspiró elementos del relato ficticio de Platón. Las rutas comerciales y el intercambio natural entre las regiones mediterránea y atlántica podrían haber introducido historias de Tartessos a los griegos, quienes luego las incorporaron al mito de la Atlántida. Esta perspectiva permite que los aspectos impresionantes de Tartessos resuenen con las descripciones de Platón sin requerir necesariamente una correspondencia literal en la ubicación o la línea temporal. La búsqueda de la Atlántida, ya sea en forma de una ciudad literalmente perdida o de una representación simbólica de una civilización pasada, podría dar forma a nuestra comprensión del pasado. La teoría de Tartessos, aunque no está confirmada, nos anima a mirar más allá de las interpretaciones tradicionales y a explorar las intrigantes conexiones que podrían existir entre el mito y la realidad. Si bien no aporta pruebas concretas de la ubicación de la Atlántida, arroja luz sobre el dinamismo del Mediterráneo de la Edad del Bronce. A medida que sigamos profundizando en la historia del Mediterráneo y más allá, nuevas pruebas podrían arrojar más luz sobre los orígenes de esta leyenda perdurable, y tal vez incluso revelar la verdad detrás del atractivo de la Atlántida española. Pero sigamos adelante y observemos otro mapa que potencialmente podría ocultar la ubicación de la Atlántida. Número 3. El mapa de Sebastián Münster y la farsa de la Atlántida.
Sebastián Münster fue una figura muy conocida en el panorama intelectual de la Europa del siglo XVI. Cartógrafo, cosmógrafo y erudito alemán, dejó un legado perdurable a través de sus influyentes obras, en particular su obra magna Cosmographia, publicada en 1544. Cosmographia fue una de las descripciones del mundo más populares y leídas de su época. Fue traducida a numerosos idiomas y llegó a un amplio público en toda Europa. Sin embargo, un aspecto particular de la obra de Sebastián ha cautivado la imaginación de historiadores y entusiastas de los mapas por igual, su inclusión de la Atlántida en un mapa del Nuevo Mundo. Verán, el interés de Sebastián por la geografía desde sus primeros estudios se convirtió en fraile franciscano y más tarde en profesor de hebreo y teología en la Universidad de Basilea, en Suiza. Esta formación académica le inculcó una profunda curiosidad por el mundo y sus diversas culturas. La invención de la imprenta en el siglo XV creó una demanda de mapas precisos e informativos, y Sebastián vio una oportunidad de contribuir a este floreciente campo. En 1540, publicó su primera obra importante, Geographia Universalis, una edición revisada del influyente Tratado de Geografía del antiguo geógrafo griego Ptolomeo. La edición de Sebastián no solo incluía los mapas de Ptolomeo, sino que también incorporaba nueva información sobre regiones recientemente exploradas, en particular las Américas. Este enfoque en el Nuevo Mundo se convertiría en un sello distintivo de las contribuciones cartográficas de Sebastián. 4 años después, publicó la primera edición de su Cosmographia. Esta obra exhaustiva pretendía ser un recurso único para el conocimiento geográfico, que abarcaba descripciones de continentes, países y ciudades. También incluía una rica colección de mapas que mostraban los últimos conocimientos sobre el mundo. Un mapa específico de la cosmografía ha suscitado un interés particular, el mapa del Nuevo Mundo. Entre las costas recién trazadas de América del Norte y del Sur, aparece una curiosa etiqueta, Atlantis Insula, también conocida como la isla de la Atlántida. Entonces, ¿por qué Sebastián incluyó la Atlántida en su mapa de las Américas? La respuesta se encuentra en el clima intelectual predominante del siglo XVI. El redescubrimiento de textos clásicos griegos y romanos durante el Renacimiento reavivó el interés por el mito de la Atlántida, registrado por primera vez por Platón en sus diálogos Taimeo y Critias. Platón describió la Atlántida como una nación insular, tecnológicamente avanzada y poderosa, que desapareció debido a un desastre natural. La falta de detalles geográficos específicos en los escritos de Platón alimentó siglos de especulaciones sobre la ubicación de esta civilización perdida. Sebastián, como muchos estudiosos de su tiempo, quedó cautivado por el mito de la Atlántida. Probablemente lo incorporó a su mapa basándose en una combinación de factores. En primer lugar, la inmensidad de las Américas recién descubiertas presentaba un territorio inexplorado, algo así como un lienzo en blanco, donde potencialmente se podría localizar una civilización perdida. En segundo lugar, la falta de pruebas concluyentes sobre la ubicación de la Atlántida permitió un cierto grado de libertad creativa en la elaboración de mapas. En tercer lugar, la inclusión de un elemento mítico como la Atlántida en un mapa podría haber servido para aumentar su atractivo y comercialización entre un público curioso. No reflejaba necesariamente una creencia personal en su existencia literal dentro de las Américas. Los cartógrafos del siglo XVI solían incorporar elementos mitológicos o legendarios junto con información geográfica factual. Estas ediciones servían para ilustrar lo desconocido y el potencial de una mayor exploración. Los cartógrafos de la época dependían en gran medida de rumores, relatos de viajeros y datos incompletos. Sus mapas eran, a menudo, representaciones más artísticas del mundo que descripciones científicamente precisas. Número 4. Leyendas mayas, una Atlántida de agua dulce. La búsqueda de la Atlántida nos lleva del pergamino y la tinta a las brillantes aguas del lago Atitlán, en Guatemala, y más tarde incluso a Roma. Mientras que el mapa de Sebastián Münster y sus homólogos alimentaron la especulación basada en pistas geográficas, las leyendas mayas tejen una narrativa cautivadora que sitúa a la Atlántida más cerca de casa, o al menos más cerca de su tierra natal. En lo más profundo del folclore maya se esconde una historia sobre un gran diluvio que sepultó a una poderosa civilización. Esta representación tiene una resonancia inquietante con la historia de la Atlántida,
Una sociedad tecnológicamente avanzada que sucumbió a una desaparición acuática. Para algunos, esto es más que una simple coincidencia. Es una pista convincente que sugiere un posible vínculo entre la legendaria metrópolis y los mayas. El atractivo de esta teoría se ve amplificado por la naturaleza misma del lago Atitlán. Enclavado en un anillo de imponentes volcanes, este enorme lago de agua dulce encierra una profundidad de misterio que rivaliza con su belleza. Las comunidades mayas locales consideran sagrado el lago desde hace mucho tiempo. Las historias susurrantes de una ciudad sumergida bajo su superficie añaden leña al fuego para aquellos convencidos de que la Atlántida puede no estar debajo del vasto océano, sino en las profundidades de un lago volcánico. La tecnología moderna ha entrado en escena y ha permitido vislumbrar lo que podría estar oculto bajo la superficie de los lagos. Los sonares que se han realizado en los últimos años han revelado estructuras submarinas inusuales. Si bien no constituyen una prueba definitiva de la existencia de una ciudad sumergida, estos hallazgos han despertado sin duda el interés de arqueólogos y entusiastas de la Atlántida. Curiosamente, la herencia cultural de los mayas añade otra capa a la conexión con la Atlántida. Su sofisticado sistema de calendario y sus impresionantes estructuras piramidales muestran un nivel de avance que sigue asombrando a los estudiosos hasta el día de hoy. ¿Podrían los mayas ser descendientes de los atlantes? El camino desde la intrigante leyenda hasta el hecho histórico sigue plagado de desafíos. A diferencia del mapa de Piri Reis, con su sugerente extensión de tierra, no hay un mapa físico que indique la ubicación de la ciudad sumergida en el lago de Atitlán. Además, la cronología de la civilización maya no coincide perfectamente con la descripción de Platón de la desaparición de la Atlántida, lo que deja una brecha que necesita ser colmada. Si bien aún no se ha decidido si realmente hay una ciudad perdida debajo de la superficie del lago, la mera posibilidad reaviva la llama de la exploración y nos recuerda que incluso las leyendas más fantásticas pueden contener una pizca de verdad esperando ser revelada. Esto nos lleva a la muy posible, pero a menudo ignorada, ubicación de la Atlántida. Número 5. El Ojo del Sáhara, un destello de la Atlántida en las arenas del desierto. En el corazón de Mauritania, enclavada en la vasta extensión del desierto del Sáhara, se encuentra una maravilla geológica que ha cautivado las mentes durante siglos, la estructura Richat, más conocida como el Ojo del Sáhara. Esta formación casi perfectamente circular, que se extiende a lo largo de unos asombrosos 40 kilómetros de diámetro, se asemeja a un gigantesco ojo desde arriba. Esta siniestra estructura ha llamado la atención no solo de los geólogos, sino también de historiadores, arqueólogos e incluso astronautas. El parecido de la estructura de Richat con un ojo gigante es innegable, especialmente cuando se la observa desde el espacio utilizando imágenes satelitales de alta potencia. Esta sorprendente similitud visual ha alimentado una teoría bastante intrigante. ¿Podría ser la estructura de Richat el lugar de descanso final de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida? A primera vista, la idea parece ridícula. Después de todo, el Sáhara es un vasto e implacable desierto, lo que hace que la idea de una inundación catastrófica que sumergió a una civilización entera parezca descabellada. Sin embargo, cuando consideramos la amenaza siempre presente del cambio climático, la teoría de la Atlántida en el Sáhara adquiere un nuevo nivel de intriga. Aunque el concepto de un Sáhara exuberante y fértil puede parecer sacado de una novela de fantasía, la evidencia sugiere que efectivamente era una realidad hace apenas 11.000 años. Mucho antes de que la ciencia climática moderna lo confirmara, la idea de un Sáhara verde ya estaba entretejida en la trama de textos antiguos como el Corán. Además, recientes estudios topográficos y gravitacionales realizados en el Sáhara han revelado restos de una vasta red de ríos y lagos, todos ellos trágicamente perdidos por la implacable marcha del cambio climático. Por ejemplo, los poderosos ríos Senegal y Níger, que hoy son meras sombras de lo que fueron en su día, contaban con vastas cuencas fluviales que podrían haber sustentado una civilización próspera. Aún más convincente es la evidencia de un río mucho más grande, llamado provisionalmente Tamanrasset. De escala similar a la del Nilo, este antiguo sistema fluvial habría proporcionado una vía vital para una sociedad avanzada, facilitando la agricultura, el transporte y el comercio. Las investigaciones sugieren que el río Tamanrasset se originó en las montañas del Atlas,
Fluyó hacia el sur en dirección a la estructura Richat antes de girar hacia el oeste y desembocar en el Océano Atlántico. Si bien no quedan rastros superficiales de este río, su ubicación hipotética coincide notablemente con las descripciones de la capital de la Atlántida que se encuentran en el Taimeo de Platón. Con este conocimiento surge la pregunta: ¿cómo pudo una civilización situada en las profundidades del corazón de África haber sido devastada por una inundación? La respuesta está en la naturaleza impredecible de nuestro planeta. Hace apenas 50 a 100 millones de años, una vasta vía fluvial conocida como el Canal Transahariano atravesó lo que hoy es el Sáhara, conectando el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico. Si bien este evento es anterior a la hipotética desaparición de la Atlántida por un margen considerable, sirve como un poderoso recordatorio de que enormes volúmenes de agua han atravesado esta región en el pasado distante. Se cree que la estructura de Richat en sí es una estructura en forma de cúpula, profundamente erosionada, formada por el afloramiento de roca fundida debajo de la corteza terrestre. Los anillos concéntricos visibles desde el espacio son el resultado de capas de roca sedimentaria, principalmente arenisca y caliza, que han sufrido diferentes cambios de meteorización y erosión a lo largo de millones de años. Aunque la teoría de una Atlántida sumergida puede parecer una idea romántica, la evidencia geológica pinta un panorama muy diferente. Pero un antiguo mapa encontrado en Roma finalmente revela que la ubicación de la Atlántida podría estar oculta bajo la arena. El mapa de Meles, que representa el mundo conocido, incluye detalles intrigantes sobre el Océano Atlántico y su gente, lo que sugiere que los romanos pueden haber poseído un conocimiento valioso sobre esta región. Intrigados por estos paralelismos, los investigadores han profundizado en el mapa de Meles, descubriendo similitudes sorprendentes entre las características geológicas del Ojo del Sáhara y las descripciones de Platón de la Atlántida. La vasta llanura rectangular que rodea el ojo recuerda particularmente a la representación de Platón de la ciudad hundida. Está claro que el Ojo del Sáhara no es solo una rareza geológica. Sus características guardan un asombroso parecido con la legendaria Atlántida, lo que ha hecho que muchos científicos crean que este hecho revela la ubicación de la ciudad perdida de la Atlántida. ¿Cuál crees que es la verdad detrás de la Atlántida?